nosotros estamos dentro de la célula de sustentabilidad organizando este webinar, así que bueno, hoy vamos a presentarles esta presentación de nuestra verdad en 10 minutos, y vamos a comenzar por una pregunta que tiene que ver con nuestros hábitos y la forma en que nos alimentamos. Yo les voy a compartir ahora pantalla. Si quieren pueden poner sus cámaras, no hay ningún problema con eso. Bien, ahí van a tener un código QR que lo pueden escanear desde el celu, que los va a llevar a un Menti. A ver. Bien. Perfecto. ¿Ahí lo pueden ver? Perfecto, sí. Buenísimo. Así que la idea un poco es que lo puedan escanear y puedan ir respondiendo las preguntas. No sé, Clary, si estás ahí, tenemos también el link que lo podemos compartir en Sí. el chat. Va. Para aquellos que no tengan el celu a mano, que también puede pasar. Ahí le estoy enviando por el chat. Bárbaro, pues no lo encontraba. Pueden ir contándonos en el chat también si van terminando, o si les surge alguna duda en cuanto a las preguntas. En ese sentido, el chat está siempre abierto. Dicen que no lo... El código se escanea abriendo la cámara del celular, y como empiezas a sacar una foto de la pantalla, te va a aparecer una notificación en el celular para abrir una página, como si fuese una página web. El link es... Ahí lo copio y pego. No, no hay ningún problema. Ceci, si esperamos un ratito porque no está cargando el link, dice que no... Ahí se abrió. Creo que ahí se abrió. Voy a dejar de compartir aquí. Y vamos a ir viendo las cosas que vayan surgiendo con sus respuestas. Bien, buenísimo. Ceci, vos sabés que no se estaría abriendo. No sé si el resto... Acá ¿Esperamos un ratito? tengo algunas respuestas ya. Ah, perfecto. También pueden entrar en esta página, Recién me abrió. Ahí está, Ceci, ahora sí. menti.com, y pueden poner también el código. Son dos formas distintas. Ahí ya vamos teniendo 21 respuestas. En un ratito ya las vamos a ir chusmeando y develando juntos.
Siguen sumando. Treinta y dos, 33. ¡Ay, qué emoción! Ya quiero saber qué surge de todo esto. Bueno, si les parece, vamos a ir. Ahí empezaron a ahí empezaron a aparecer las preguntas, ahora sí. Buenísimo. A ver. Bien. Están apareciendo. Legumbres, carnes, huevos, frutos secos, tofu aparece por ahí, pollo, semillas, porotos, atún, verduras, granos, lentejas, cereales, soja. Bueno, las legumbres y los frutos secos parecen ser las respuestas Bueno, más, sí. Excelente. Ahí a medida que van respondiendo se va actualizando, pero legumbres, carnes, y huevos parecen ser las respuestas más recurrentes. ¿Qué te pasó? Pasamos a la siguiente, ¿les parece? Bien, ¿qué grupos de alimentos consumís con mayor frecuencia? Y acá la respuesta más mencionada fueron las verduras, legumbres, frutas y cereales. Luego vienen las carnes, panificados, lácteos, huevos, azúcares, dulces, golosinas y por último los snacks. Ahí se van actualizando algunos datos. Qué lindo, es como un orden así como ideal, ¿no? Como un ranking ideal, no sé qué opina el resto, pero Totalmente. está buenísimo. Muy bueno. Ya veremos a ver qué podemos sacar de estas respuestas. Y la tercera. Bien. En cuanto a qué alimentos se producen en tu país. Bueno, acá tenemos un cronómetro para que vayan respondiendo qué alimentos se producen en su país. Les comento que tenemos
personas mirando este webinar desde distintas partes del continente. Global Shapers tiene presencia en todo el mundo y este webinar está en el marco de la región de América Latina. Tenemos personas de Colombia, de Chile, Uruguay, Venezuela, de Canadá, Honduras, Brasil, de distintas partes de Argentina, de México. De hecho, nuestras mentoras son de México, las personas con las que estamos en entrenamiento dentro del marco del Climate Reality. Bien. Vamos a ir viendo entonces las respuestas de qué alimentos se producen en estos países que veníamos mencionando. Tenemos cereales, trigo, soja y carnes, granos, frutas, verduras, cereales, carnes, vinos, limones, garbanzo, maní, trigo, manzana, pera, mandarina, soja y cereales, que bueno, se repite varias veces el tema de las hojas y los cereales, legumbres, hojas y carnes, café, maíz, trigo, carne, soja y carne, verdura y frutas, maíz, trigo, maíz, soja y carne. Bueno, vamos a ir viendo entonces qué significa todo esto y qué relación hay entre los alimentos que elegimos, lo que se produce en cada uno de nuestros países y el cambio climático, la crisis ecológica que estamos atravesando. Para eso vamos a presentar entonces a dos compañeros de la célula de sustentabilidad, que son Camila Palacio y Martín. Van a estar presentando entonces nuestra verdad en 10 minutos. Camila es estudiante avanzada de la carrera de licenciatura en biotecnología y Martín Morazzi es estudiante avanzado de la carrera de licenciatura en ciencias económicas. Ambos han quedado seleccionados para el entrenamiento de Climate Reality Project, así que nos van a estar comentando la verdad en 10 minutos. Adelante. Bueno, como bien mencionó Ceci antes, la comunidad de Global Shapers junto a Climate Reality Project realizaron una alianza estratégica dentro de las ODS para hacerle frente justamente a la crisis climática actual y ecológica. Ya en 1994, el biólogo Peter Witowsek mencionaba este término de cambio global, justamente como el conjunto de cambios interrelacionados con origen humano. Se han generado aumentos en las concentraciones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, se han dado nuevos usos al suelo y se han cambiado los ciclos biogeoquímicos de nuestro planeta para dar respuestas a las distintas demandas de una población creciente. Para comenzar a hablar de la crisis climática, comenzaremos justamente por nuestra región. Nuestra ciudad de Rosario, como se ve marcada en el mapa, está ubicada dentro de la cuenca hídrica Paraná del Plata. El río Paraná es uno de los más caudalosos del mundo. Vivimos justamente al borde de este río y es el segundo más largo de América del Sur después del Amazonas. Atraviesa 3 países y recorre más de 4.880 kilómetros. Si bien este río posee sus ciclos de inundaciones y sequías, desde septiembre de 2019 hasta el momento estamos atravesando la peor bajante de los últimos 50 años, habiendo llegado a un mínimo de 0,08 metros de altura en la ciudad de Rosario, según Prefectura Naval. Como si la bajante no fuera suficiente castigo para nuestro humedal y toda la vida que allí reside, comenzaron los incendios en las islas frente a la ciudad. Hoy las mascarillas no solo nos protegen del coronavirus, sino también del humo y el dióxido de carbono de la biodiversidad que muere bajo las llamas que podemos ver desde nuestra costanera. En medio año se han quemado 500 kilómetros cuadrados de estos humedales, casi 3 veces la superficie de nuestra ciudad. La quema de pastizales es una práctica asociada a usos más productivos de la tierra, como ser la ganadería. En 6 meses,
hubo una cantidad récord de focos de calor desde que comenzaron las mediciones en 2012, como menciona la diapositiva. Además, cabe destacar, como lo ha hecho el biólogo Alejandro Guiraudo, que en la región viven más de 250 especies de peces, 300 especies de aves y 50 especies de anfibios, dando valor y dimensión de la gran biodiversidad que aloja la zona. Todo esto nos recuerda a las quemas en el Amazonas el año pasado, donde el planeta lloraba uno de los mayores pulmones del mundo. Todo ese dióxido de carbono liberado a la atmósfera y la pérdida de toda esa vegetación alteraron el frágil equilibrio de nuestro mundo, pudiendo causar cambios en distintos regímenes naturales, como ser los regímenes pluviales, que son los que pueden desencadenar sequías como los que está sufriendo nuestra zona hoy en día. ¿Y qué pasa si cambiamos el foco y miramos el resto del mundo? Bueno, lamentablemente, más deforestación. En 2018, el mundo perdió 24.8 millones de hectáreas de cobertura vegetal, y en los últimos 300 años se han perdido entre 700 y 1.000 millones de hectáreas. En Argentina solamente en 1915 teníamos 107 millones de hectáreas cubiertas. Para 1937 ya teníamos solo 38 millones de hectáreas cubiertas, habiendo perdido casi 70 millones de hectáreas en ese momento. Solo en el 2018 nuestro país perdió 164.000 hectáreas de bosques naturales, el equivalente a 20.4 millones de toneladas de dióxido de carbono liberados a la atmósfera. Bien, se preguntarán cómo llegamos hasta este punto. En las siguientes diapositivas vamos a explicar aproximadamente, en términos generales, cómo el rol que cumple el sector agrícola en Argentina. Bien, entre las características más importantes podemos decir que el sector agrícola produce 1 de cada 10 pesos del total que produce Argentina. Y si se le suma al sector agroindustrial, es un total del 24%. O sea que 1/4 de todo lo que produce Argentina es gracias al sector agrícola. Y la característica más importante, a nuestro juicio, es que 6 de cada 10 dólares que provienen de exportaciones es gracias al sector agrícola. Como podemos ver en esta diapositiva, de todos los sectores, el que más dólares aporta es la balanza comercial, es las cadenas agroalimentarias. ¿Para qué sirven estos dólares? Bueno, básicamente es para poder importar manufacturas, para poder importar materias primas para otros sectores o maquinaria. Bien. Y la mayor cantidad de estos dólares que vienen a Argentina van a provenir de nuestro comercio con China, el cual, desde septiembre de 2019 pasó a ser nuestro principal socio comercial, es un dato no menor. Bien, como muestra esta diapositiva, lo que más le exportamos a China va a ser soja y carne bovina. Los porotos de soja son un 55% y, carne bovina 26%. Bien, esto marca otro problema que tiene Argentina, que exporta bienes sin valor agregado, como se puede ver. No llegamos ni a exportar la harina de soja. Se exporta directamente el poroto, ya que, en China tiene una capacidad de crushing mayor a la de Argentina, y Argentina igual tiene un nivel similar al de Estados Unidos, pero así todo no exportamos la harina de soja, solo el poroto de soja, que tiene poco valor. ¿Qué ocasiona esto? Bueno, básicamente es que significa menos ingresos para Argentina, que si exportara algún producto más manufacturado, como si puede ser un auto, industria farmacéutica, etc. Bien, por otro lado, del lado de la carne, exportamos el 55% de las vacas que se exportan a China. Bien, lo que es una cifra altísima, y la mayoría de las vacas que se ven, entonces, siempre y cuando bien se exporten, van a terminar en China, lo que quiere decir altos niveles de contaminación por metano de las excreciones de las vacas. Bien, y nos pareció importante resaltar el acuerdo que se estaba por dar entre Argentina y China, y el consiguiente, la viralización del hashtag Basta de Falsas Soluciones, el cual, es por si alguno no sabe, es por las inversiones chinas que, vienen para crear granjas para la producción de carne de cerdo, y, si lo analizamos súper rápido, va a ser así, va a brindar mucho trabajo, y también va a brindar, divisas, pero al mismo tiempo es una contaminación gigante, y
también, bueno, aumenta la probabilidad de una enfermedad zoonótica nueva, como es el coronavirus. Y bueno, va a depender de qué prefiere hacer el gobierno y la presión que haga la gente si se van a realizar estas inversiones o no. Bueno, ¿y qué causa toda esta contaminación en términos básicos? Bueno, primero, antes que nada, la contaminación es de 187 millones de toneladas, la contaminación del sector alimenticio. De las cadenas agroalimentarias, como vimos, emiten un poco más de la mitad del total que emite Argentina, lo cual es muchísimo. ¿Y toda esta contaminación qué produce? Bueno, como podemos ver en la próxima diapositiva, bueno, antes, lo que más contamina, como se ve, es el ganado, como lo dije antes. Bien, toda esta contaminación entonces, ¿qué produce? Bueno, produce que se den distintos eventos climáticos extremos, como en esta foto en provincia de Córdoba, donde cayó 1,5 metros de granizo en 15 minutos. O la siguiente imagen, en Norberto de la Riestra, donde cayó el equivalente a las lluvias del año en tan solo una semana. Esto muestra también que afecta mucho a los productores agrícolas, como la siguiente imagen, que la sequía de 2018 se produjo por el cambio climático y afectó muchísimo a los productores. Y si esto no es suficiente, está comprobado que por cada grado que aumenta la temperatura, se disminuyen los rendimientos, por ejemplo, de los más importantes para Argentina, que serían la soja en 3%, el maíz en 7% y el trigo en 6%. Bien, ¿qué nos tiene que quedar de esta parte de la presentación? Bueno, más que nada que sí, el sector agrícola en Argentina y en los diversos países de Latinoamérica es muy importante, pero al mismo tiempo es muy contaminante. Por lo tanto, bueno, ellos tienen también las herramientas o la posibilidad de disminuir estas emisiones y por lo tanto, bueno, prevenir estas catástrofes que, bueno, se van a agravar en el futuro. Desde nuestro lugar, nuestro granito de arena, como va a explicar ahora Cami, va a ser, bueno, la disminución del consumo de carne, por ejemplo. Bueno, en la imagen podemos ver el consumo de carne en nuestro país. Como mencionó Tincho, la industria de la carne es una de las industrias más contaminantes incluso a nivel mundial. En Argentina consumir carne vacuna es casi una tradición, como muchos sabemos, pero mientras que las guías alimentarias saludables para nuestra población recomiendan un consumo de 23,4 kilogramos anuales por persona, se consume casi el doble en nuestro país, trayendo no solo problemas de salud, sino también todos estos problemas climáticos de los cuales estábamos hablando. ¿Y qué pasa si miramos al mundo? Bueno, en el mundo un montón de países también tienen un alto consumo de carne. Más de 200 científicos de todo el mundo han pedido a los dirigentes políticos que incluyan justamente en sus políticas climáticas la reducción del consumo y producción de carnes y lácteos debido a la gran contaminación que estos generan. Si continuamos evaluando nuestros hábitos, en América Latina se registra una venta de alimentos ultraprocesados de 129 kilos por persona por año. Esto explica la gran explosión que hubo de la obesidad en muchos países de la región, como en nuestro país, el 41,1% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años tienen sobrepeso y obesidad, sin distinción de posición social. La industria de los alimentos procesados en Argentina está liderada o casi monopolizada por muy pocas industrias: Coca-Cola, Danone, Grupo Arcor, Molinos, Ledesma, Mondelez y Bailey Latinoamérica, con posiciones muy fuertes en distintos rubros. Y a nivel mundial es bastante similar, tan solo 10 corporaciones manejan por completo el mercado. El modelo agroindustrial actual es el mayoritario hoy en día y domina cada etapa de la cadena de producción, desde los criterios de la rentabilidad y la concentración en pocas manos. El 26% de la superficie terrestre de hielo es utilizada para el pastoreo del ganado y el 33% de las tierras cultivables se destina justamente para la producción de forraje para alimentar a este ganado. Si analizamos los eslabones de la cadena alimentaria en lo que respecta a la producción, la crisis no pasa por la disponibilidad de alimentos, sino por su insustentabilidad. El modelo basado en el monocultivo y la utilización de agrotóxicos, que muchas veces luego llegan a nuestras comidas, producen en nuestro suelo grandes pérdidas de nutrientes, de su estructura, produciendo aumento de enfermedades, de gases de efecto invernadero e incluso produciendo sequías e inundaciones. En nuestros cuerpos genera problemas de salud. La alimentación industrializada y superprocesada genera obesidad, un sistema inmune débil y fármaco dependiente.
Por su precio dolarizado y la cantidad de kilómetros que tiene que recorrer, genera hambre. Ahora, en la cercanía, genera casos de malformaciones, cáncer y muerte, como fue el caso de Fabián Tomasi, la imagen que están viendo desde él, quien fue un símbolo de la lucha contra el glifosato en nuestro país y la más cruda imagen de sus efectos sobre la salud. Ahora, al momento de comprar los alimentos, ¿alguien se preguntó alguna vez de dónde provienen esos alimentos? ¿Qué consumimos? ¿Qué mercados favorecemos al comprarlos? ¿Y qué mercados estamos incentivando respecto de otros? Y ahí es donde justamente tenemos que pensar que no da lo mismo que sea lo que consumamos. Muy bien. Muchas gracias, chicos. La verdad es que sí, es una realidad bastante fuerte. Para la siguiente parte invitamos a alguien que de verdades incómodas sabe mucho, y es la licenciada Rocío Hernández. Rosy, ¿estás ahí? Estoy por aquí. ¿Cómo estás? Aquí estoy. Bien, todo bien. Acá escuchando con atención. Un placer tenerte acá, la verdad. Rocío es licenciada en nutrición, psicóloga social, posgraduada en nutrición vegana y vegetariana de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Es docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente está estudiando medicina de la UNR y está haciendo una maestría en salud pública. Además, activista de toda la vida, Ro. Sí, sí, no sé si toda la vida, pero gran parte de mi vida básicamente se la dedico a descubrir un poco y nada, poner incómoda a la gente. Totalmente. Y cuando nosotros pensamos en abordar este tema como una gran problemática en cuanto a la crisis climática en nuestro país, que es un país, como decía Martín, que tiene una matriz productiva que significa mucho para la economía, pero que también nos deja un montón de consecuencias, pensamos en vos para que nos puedas contar qué más podemos hacer, si existe una salida. Exacto. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Estos espacios son maravillosos porque invitan un poco a la reflexión, si bien no podemos hablar entre todos y todas, no podemos intercambiar bien ahí en vivo y en directo, pero bueno, por lo menos sabemos que no estamos solos ni solas, y esa es la parte importante de todo esto, y hay mucha gente, muchas personas que están haciendo algo para transformar un poco la realidad. Y esto es un poco, si bien voy a tirar unos cuantos números y unas cuantas cosas también así como ustedes, pero la realidad es que voy a tratar de dejar algún mensaje como, bueno, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Exactamente. Así que, bueno, si te parece, te dejamos entonces tus 10 minutos de exposición. Tenemos algunas preguntas, pueden seguir agregando, también apuntadas a Ro, y si nos queda tiempito, al final seleccionamos algunas preguntitas y hacemos una apuesta en común. Así Perfecto. Que bueno, adelante. Bárbaro, espero que sean 10 minutos. Siempre digo lo mismo, esperemos. Ahí voy a... Muy bien, bueno. Ahí vamos. Título importante, pero tiene que ver con, en realidad el título no es mío, es de Vandana Shiva, que es una ecofeminista, una filósofa, una doctora en física, que empieza a advertirnos un poco, en realidad viene hace mucho tiempo, pero nos empieza a dar una idea de quién realmente está alimentando el mundo. Y por supuesto la pregunta obligada es ¿quién nos alimentará? Toda la información que va a transcurrir en toda esta presentación, yo que ustedes a esto les saco un screen, les saco una foto, porque pueden acceder a todos estos lugares, no hace falta ser muy académico para entender y poder leer algunas de las cuestiones que nos brinda y la información que nos brinda estos espacios, así que están disponibles, están accesibles, aprovechemos esa información y empecemos a leer un poco más. Así que son lugares donde podemos ir a buscar información y es lo que va a atravesar un poco también esta charla. Y como decía, traigo más incomodidades, traigo más preguntas e incomodidades que respuestas y certezas. Esto es lo que más va a transcurrir en toda esta presentación, para quién producimos, qué consumimos, cómo lo consumimos, cómo intercambiamos aquello que producimos, quiénes acceden a eso,
y quiénes no acceden? Creo que estas preguntas son importantísimas que las empecemos a plantear, más allá de reconocer de qué se trata la realidad. Y en esto empezamos a visibilizar un poco lo que no se ve, lo que no nos mostraron. Hay que recordar algo muy importante, que lo que no se ve no existe, entonces de alguna u otra manera tenemos que visibilizar aquello que no conocemos, que no sabemos de dónde está, pero está ahí dando vueltas, y lo tenemos que dar cuenta de que existe. Y esto es algo súper importante, porque vemos esto como una realidad, como una alternativa, como una propuesta actual acerca del acercamiento que tenemos con respecto a los alimentos, pero no reconocemos su trazabilidad. ¿De dónde viene todo eso que estamos consumiendo, que no estaríamos viendo? Y esto tampoco lo vemos. Ahora sí, porque lo estamos fumando, nos estamos fumando el humo de acá nomás. Yo soy de Rosario, pero la realidad es que esto está sucediendo en los humedales. ¿Para qué? Para este sistema agroalimentario, agroexportador, agronefasto que tenemos en la actualidad, para plantar vacas, básicamente, o para plantar transgénicos para alimentar a las vacas. Y acá tenemos una racita Hereford, una vaca Hereford, con 4 estómagos preparados para digerir mucha celulosa, mucho pasto, pero está comiendo maíz. Algo está pasando ahí también, ¿no? Lo tenemos que dar cuenta. Y también esto, ¿no? Cuando empezamos a regular, empezamos a reconocer que hay detrás de los alimentos, encontramos también una fuerte romantización de los alimentos. Esa vaquita que nos da la leche, que está tan buena, la leche, algo blanco, divino, un prado verde, una vaca libre, bueno, las cosas no están así, las cosas así no son, y bueno, es interesante también por descubrir de dónde viene todo eso. ¿Se encuentra una vaca en la imagen de la derecha? Dígamelo, porque yo no lo veo. Y esto que tenemos acá, esto es iba a decir grasa, pero esto es carne de cerdo. En la actualidad nos está atravesando mucho el tema de los cerdos. Este sistema que constantemente nos dice, bueno, pero pará, son muy importantes las proteínas animales, y son muy importantes también las proteínas de cerdo. De hecho ahora está funcionando también ese speech, y tenemos que decir que las proteínas animales únicamente representan el 37% de lo que consumimos, el 18% de las calorías que consumimos, pero representan el 70% de la superficie cultivable que tenemos en el planeta. Digamos, están ocupando esa superficie. Bueno, acá también hay algo que no se ve, desde una postura ética también, ¿por qué no? Lo tenemos que introducir, y es esto lo que no vemos, ¿no? Y acá voy a introducir algunos numeritos que me parece súper interesante. Esto no salió todavía, es de un médico que es de Ezequiel Arrieta, que es de Córdoba. Es una tesis doctoral, y acá entendemos de dónde viene y qué estaría pasando, y cuáles son los números que nos vienen a traer, y nos vienen a llevar, nos vienen a dejar, mejor dicho, esta instalación que tenemos en Argentina. Ya los compañeros acá, compañeros y compañeras de toda Latinoamérica, estamos bastante monotemáticos con el tema, pero me resulta súper interesante que entre todos y todas también reconozcamos que esto tiene un impacto colectivo y tiene un impacto planetario. 100 millones de cerdo, vamos a empezar a producir 100 millones de cerdo, que son 6 millones de toneladas de carne sin hueso. Para eso se necesita 25 millones de toneladas de maíz, 11 millones de toneladas de expeller de soja. Me río porque son números que son desorbitantes, o sea, no los podemos ni pesar, no tengo ni idea cuánto es, es algo que no lo podemos dimensionar. Con la tecnología actual, por año, necesitamos 10 millones de hectáreas para producir eso. Y esto es lo que nos da también, lo que tenemos para producir eso: 800 millones de litros de gasolina, 660 millones de toneladas de nitrógeno, ahí tenemos el fósforo, ahí tenemos el azufre, 200.000 litros de pesticidas, bueno, un montón. Esto es un montón. Y también, con todo esto, tenemos una gran paradoja en la actualidad, y uno dice, bueno, tanto, ¿no? Tenemos un montón, vamos a tener un montón, y vuelvo acá, además de 100 millones de cerdos, toda una superficie de un planeta súper destinado a alimentar a mucha gente. Bueno, sí, bueno, puede ser, pero tenemos una gran paradoja en la actualidad, que por un lado tenemos una gran población con enfermedades crónicas no transmisibles, donde nos estamos muriendo por lo que estamos comiendo, porque más de 11 millones de muertes en la actualidad se producen por dietas inadecuadas, y por estas enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, dislipemias, porque comemos comestibles, no estaríamos comiendo alimentos, y dentro de un ratito voy a ir a eso.
mientras una gran parte de la población no estaría accediendo ni siquiera a las calorías básicas necesarias. Ejemplo, en Argentina hay más de 5 millones de niños que pasan hambre o no acceden a los nutrientes necesarios. O sea, hay algo en esto que está fallando. Hay algo que sucede aquí que tiene que ver con este sistema agroalimentario, y que nos dice constantemente, sí, se puede alimentar a todo el mundo. Bueno, no estaría pasando, y es algo que tenemos que empezar a rever. Y acá tenemos a la gran cadena agroindustrial. La gran cadena agroindustrial, que es la que nos ha vendido durante mucho tiempo que es necesaria, que es la única cadena, esta secuencia lineal de eslabones, es la única cadena posible para poder abastecer alimentariamente a toda la población. Bueno, parece ser que no estaría siendo tan así. Y ahora vamos a descubrir algunos numeritos muy importantes que nos dan cuenta de que no es tan así. Y para ello, esto, ¿no? Esto es la cadena agroindustrial, los eslabones. Acá tenemos un gran monocultivo que extrae nutrientes de la tierra, que la desertifica, que le va a ser imposible, van a ser tierras estériles en algún momento, en un futuro no tan lejano, donde ese monocultivo, gran parte de ese monocultivo se destina a la exportación, a exportar, eso es un marco buquero y eso es maíz transgénico, y vuelve a aparecer la vaca, acá vuelven a aparecer los animales, porque otra gran parte se destina a ese consumo, al consumo, a darle de comer a los animales. Hay algo también que en esta ecuación no estaría funcionando. Y otra parte, no menos importante, que concluye en esta cadena agroindustrial, es esto. Esto que tenemos acá, que son, y lo voy a decir con perdón, la terminología que voy a utilizar, pero son mierdas comestibles que están llenas de perfumes y de un montón de cosas que ni siquiera sabemos qué son, pero sirven únicamente para ser tragados, para ser deglutidos, pero nutricionalmente son súper inefectivos. Y volvemos a la pregunta, bueno, pero la cadena agroindustrial produce cantidades inconmensurables de comida, pero solamente estaría alimentando al 30% de la población mundial, con datos de ETC. ¿Qué pasa en el medio? En el medio pasa esto, no se destina, o sea, las calorías que se cosechan, no se destinan directamente a la población. ¿Por qué? Porque se pierden en el camino, se van perdiendo en el camino, y ahí tenemos los porcentajes, 44% se va perdiendo de las calorías que produce la cadena agroindustrial, se pierde en la producción de carne, se pierde produciendo alimento. El 15% de las calorías se pierden en el transporte, en el almacenamiento y en el procesamiento, el 9% en los agrocombustibles y en los productos no alimentarios, y mucha comida se tira directamente. Se tira por no ser hegemónica, es decir, por no tener una determinada identidad, estamos muy acostumbrados, una determinada identidad no, por no ser hegemónica y por no tener un determinado formato, estamos muy acostumbrados a tirar o a ir a la verdulería y tener manzanas de todos los mismos colores, tipos, y sin ningún tipo de biodiversidad. Estamos muy acostumbrados a tener toda una homogeneidad que nos han enseñado a lo largo del tiempo a la hora de elegir los alimentos. Entonces todo aquello que no se ajuste a eso, bueno, queda en la basura, más allá de todo lo que va ocurriendo en el medio, que va quedando en la basura. Es decir, que el 76% del total de las calorías que se producen en la cadena se desperdician antes de llegar. No solo eso, sino que un cuarto de la comida que se ingiere de manera excesiva, del peso, hablando de peso. Se ingiere de manera excesiva, que ocasiona estas enfermedades que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque están diseñados para eso. Porque esta cadena agroindustrial, en la última partecita, que son esos comestibles que vemos en los grandes supermercados, porque tenemos toda la comida centralizada en ciertos lugares donde no podemos acceder, estamos hablando de lugares urbanos, obviamente, y la consumimos de manera excesiva porque está ideada para eso. Está pensada para que no podamos parar de comer alimentos que son para eso, claramente. Y no solo eso, sino que también, sin hablar de todo lo que pasa detrás, la resistencia a antibióticos por la cantidad de excretas que suceden en un sistema agroalimentario o un hacinamiento de animales, eso va pasando las napas, eso lo vamos consumiendo, cada vez tenemos más resistencia a los antibióticos, va a ser un gran problema el día de mañana, tenemos bacterias multiresistentes. El paquete genético. ¿Quiénes son los dueños de la tierra y quiénes son los dueños de la semilla? Me entran todos en las manos, en los dedos de esta mano y me sobran, ¿sí? Son 2, 3 o 4 grandes multinacionales que tenemos como dueños de semillas, como dueños de tierras, y por supuesto
manejan un paquete tecnológico de ingeniería genética de organismos genéticamente modificados y lo que tenemos en la actualidad, un gran glifosato. Y también, bueno, lo que tenemos en la actualidad, eventos zoonóticos, este caos microbiológico que va a seguir sucediendo en la medida que sigamos por este lado. Estamos haciendo todo bien, según la UNEP estamos haciendo todo bien porque la verdad que estamos haciendo que todos estos factores estén más presentes, cada vez más presentes, y entonces aumenten más la zoonosis. Estos son datos de la UNEP: deforestación, resistencia, agricultura y ganadería intensiva, tráfico de animales salvajes, cambio climático. Todo esto va sumando puntitos para que se produzca un riesgo, para que aumente el riesgo de una zoonosis, de este salto que podemos tener de ciertos virus, de ciertos microorganismos, de los animales, porque están como están, hacia los humanos. Es lo que tenemos también en la actualidad. Léanse este artículo que es muy interesante, lo voy a pasar por arriba, no me voy a detener, pero es una forma de adentrar un poco acerca de la prevención de una próxima pandemia. Y sin hablar de esto, de los residuos plásticos. Muchos plásticos, o muchos de estos productos que tenemos, que están envasados en plástico, van a vivir más que todos nosotros juntos, es la realidad. Y lo más triste de todo esto es que las grandes multinacionales también se están disfrazando constantemente de un capitalismo verde o de un ecologismo mentiroso. Si pretendemos que quienes generan el problema también sean parte de la solución, somos muy ingenuos e ingenuas. No va a suceder, habla de una miopía como seres sociales que somos muy interesante. No van por ese lado, lo están haciendo para pintar un poco la fachada. Y genera, por supuesto, mucha injusticia social. Y acá con nombre y apellido, y ya fue todo. Con nombre y apellido, ¿quiénes tenemos detrás de las grandes multinacionales? Por supuesto que no coloqué quiénes son estas son las caras visibles, ¿no? Que la tenemos en todos esos paquetes que nos llegan empaquetados, ¿no? Va la redundancia, en lo que es en los supermercados, en las grandes cadenas. La realidad es que todos estos se encargan de hacernos creer que todo lo que está ahí atrás son alimentos, y la realidad es que no lo son, son cosas que se comen con un montón de cosas adentro que no sabemos muy bien qué son, con un eslogan maravilloso que nos hacen creer que estamos destapando felicidad, siendo felices, etcétera, etcétera. Bueno, no es por ahí. No es por ahí. Y esto un poquito de los que les contaba, ¿no? Antes, el sistema actual no solamente está buscando constantemente homogeneizar los alimentos, sino meterse en ciertas identidades culturales, que tengamos un mismo paquete de galletitas acá en Argentina, que en el Congo belga habla de una interrupción y de un adentramiento de lo que es una gran multinacional en una identidad cultural muy distinta a lo que puede ser el consumo de una galletita, o el consumo de lácteos, o el consumo de determinado alimento. Entonces no solamente provoca dominación, porque al final el alimento termina siendo, el alimento comestible termina siendo un objeto de dominación y de homogeneización cultural, de mercantilización, de desmaterialización, de deshumanización, etcétera, etcétera. Con esa falsa sensación de comodidad dentro de lo que es las sociedades urbanas. Tenemos constantemente esa sensación de comodidad, de que tenemos el súper a 3 o 4 cuadras, ese gran monstruo con un montón de cosas ahí adentro, que como no tengo tiempo, como el sistema me quiere produciendo, no tengo tiempo, estoy sumamente alienado, entonces constantemente voy a consumir, voy a comprar algo de eso porque me está resolviendo la vida. No te está resolviendo la vida a vos, jaque mate, no nos está resolviendo la vida a nadie, de hecho nos está complicando bastante la vida. Y acá es donde tenemos que empezar a pasar, de manera individual y de manera colectiva, a entender que un alimento se construye en un lugar sano, seguro y soberano. Se nos queman un poco los papeles, es cierto, no entendemos muy bien qué tenemos que comprar, empezamos a leer calorías, nutrientes, no sabemos qué hacer, todo es transgénico, el agua está contaminada, bueno, ¿qué hacemos, no? Bueno, empiecen a rodearse de gente donde les acerque lo que se consume, es decir, empezar a gestionar toda la parte que está en el medio, de empezar a desecharlo a un costado y acercarse más al productor, acercarse más a la red campesina alimentaria, que en realidad es la que está sosteniendo toda esta crisis en parte. Es la que todavía nos está alimentando, y aún nos está alimentando, y es la que nos va a seguir alimentando el día de mañana, y es la que más va a padecer la crisis económica
contradictoriamente a lo que tenemos en la actualidad. Una economía más sustentable, ya lo tenemos de hace mucho tiempo, la FAO nos empieza a introducir dietas sostenibles, hace un montón venimos hablando de esto, de lo mismo, constantemente, de preservar la biodiversidad, de tener aceptabilidad, de que sean adecuadas, inocuas, bueno, esta definición que es para sabérsela de memoria y entender también todo lo que confluye en esta definición. Lo viene diciendo, por ejemplo, The Lancet, lo viene diciendo, o sea, necesitamos una dieta que proteja el planeta. Necesitamos hablar de una sola salud. Este concepto me interesa muchísimo. Necesitamos hablar de una sola salud, ¿por qué? Porque la salud individual no puede estar escindida de la salud animal, de la salud del ecosistema, de la salud planetaria. Es una salud, es una sola. Y no nos podemos escindir más, y no podemos pretender de que no existe, que está ahí y que no la veo. Políticas públicas, por supuesto, lo macro. Voluntad política, políticas públicas, presión social para que eso suceda, sin duda es súper importante. Para pasar de esto, de un alimento comestible, como mercancía, a un alimento sano y soberano, que sean creados en lugares donde los podamos ver. Esto es una exigencia social, es una presión que debemos conquistar, es una necesidad que necesitamos para, es una necesidad ay, me sale la palabra, que necesitamos para conquistar esto de las políticas públicas, para poder hacer un poquito más de presión y para que se nos vea de alguna manera. Y, como último, entender de una vez por todas que el comer es un acto político. Y cuando digo que el comer es un acto político es porque tenemos que involucrarnos de alguna manera en esa toma de decisiones. Cuando abro la boca y me meto una comida, me meto un alimento, me meto un comestible o lo que sea, no solamente estoy construyendo una identidad, no solamente estoy construyendo y estoy financiando un determinado espacio, un determinado lugar, un determinado sistema económico, que va a permitir o no transformar de alguna manera la realidad. Por eso es tan necesario que cuestionemos individualmente nuestros hábitos de consumo, por eso es tan necesario que nos unamos para darle un poquito de batalla cultural, es decir, construir una nueva culturalidad. Necesariamente esta nueva culturalidad tiene que estar arraigada de todo este cambio sistemático y de todo este cambio en cuanto a políticas públicas. ¿Por qué digo esto? Porque si seguimos pensando que con mi plato no te metas, con el asadito del domingo no te metas, porque es propiedad privada, no entendimos nada de lo que es una salida colectiva. Y bueno, siempre, para mí, hay que escuchar el corazón. Gracias. Excelente, Ro, excelente la exposición y también toda la repercusión en el chat. No sé, no escuché, no vi nada, por la duda, dije mejor. No fallaste en prender fuego todo, como siempre. Les decía en el chat que la pueden seguir a Ro en Instagram, que es @nutriloca, para seguir todo su contenido, que es muy importante y muy valioso, porque como decías, esta salida también es colectiva. Y bueno, y pensaba que bueno, nosotros quizás estamos presentando lo que nos ocurre acá en Argentina y en nuestra provincia, pero toda esta realidad se puede extrapolar al resto de Latinoamérica, a otras regiones geográficas también, en cuanto a la necesidad de generar una soberanía alimentaria, que era lo que estaban también comentando en el chat. Surgieron algunas preguntas que me gustaría transmitirte, Ro, porque está interesante para charlarlo, en cuanto a si existe una ley de etiquetado y qué pasa con los comestibles. ¿Qué sabemos de eso? Sí, la ley de etiquetado frontal, la verdad que hay profesionales de la salud que saben muchísimo más que yo no me fui mucho para ese tema. Lo interesante de tener una ley de etiquetado frontal, ya te digo, voy a hablar de lo que fui tocando, nunca me metí de lleno, porque bueno, estoy en otras actividades que me resultan igualmente importantes, uno no puede estar en todo y en todos lados, pero lo interesante de una ley de etiquetado frontal es de que es de colocar información. Me parece que lo más importante es que quien tiene el poder, que tiene el privilegio, mejor dicho, tiene grandes responsabilidades, y si uno está financiando un determinado producto, bueno, entender que esa multinacional está colocando como un sello, como una alerta,
indicándote algún tipo de información para que vos puedas elegir más conscientemente, más coherentemente. Es desde ese lugar. Hay muchos lugares y en muchos espacios funciona muy bien, ¿sí? En determinados países funciona muy bien, ha funcionado, al menos las pruebas que han hecho. De hecho lo leía hace muy poquito, creo que fue en Uruguay, que ha funcionado en el sentido de que por lo menos esa alerta hizo que determinadas personas en una determinada encuesta eligieran otro tipo de productos. Como que funcionó en eso, como una alerta de información acerca de qué estás comprando. Porque lo que sucede mucho a la hora de hablar de productos es que uno va buscando nutrientes sin querer queriendo. Es como, compra un paquete y dice, no sé, vamos a ponerle la chocolatada esta que consumen muchas personas, bueno, rico en zinc. Entonces uno lo compra porque está comiendo zinc. Y no estás comiendo zinc, estás comiendo 40% de azúcar. Vamos a hacer, o sea, buscar zinc ahí es como tomar Coca-Cola y querer fósforo ahí, digamos. No tiene nada que ver. Así que la realidad es que en ese sentido funciona como una alerta, como ponerle un freno a la hora de un marketing bastante desleal, ¿no? El marketing que se ofrece desde las grandes multinacionales de productos, de estos productos ultraprocesados, es muy desleal y por lo general está muy indicado hacia los niños. Entonces, eso también se está frenando de que le pongan el tipito o ¿cómo se llama esto? El muñequito, ¿no? Del momento, porque así no lo compran y bueno, en fin. Pero la realidad es que es súper interesante desde ese lugar. Preguntan si es lo mismo que tienen en Chile en cuanto al etiquetado. No sé. Puede ser, la verdad es que no lo sé. Creo que tienen como unas etiquetas negras. Claro, sí, por eso te digo, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando uno empieza a consumir una alimentación basada en plantas, la realidad es que lo último que ocupa en su vida, su mente y sus elecciones es en paquetes. Yo no compro paquetes. Exacto. No sé paquete. Mi indicación ética como profesional es indicarle a la gente que no consuma paquetes o que trate de consumir los mínimos indispensables para, no sé, para nada, porque la verdad que aportarte es cero, no te aportan nada. Entonces, desde ese lugar, me parece, depende del posicionamiento en el cual nos estemos parando. Ahora entiendo que hay muchas personas que les sirve esto y es interesante. Mi posicionamiento ético es no indicar ni con sello ni sin sello. Claro. Acá María González decía que el sistema de etiquetas sigue sin cuestionar el sistema alimentario actual. Exacto. El problema es más de fondo, porque ese producto está teniendo, como habíamos visto, gran producción de ese maíz que es extractivista, que extrae nutrientes del suelo. El extractivismo es eso, es extraer y no poner más. Lo que se fue, no vuelve más. Entonces, estamos en el último eslabón haciendo un sello, que está re bueno, es una política pública súper interesante, pero me parece que el problema viene como más de antes, ¿no? Que está bueno también dar cuenta. Totalmente. También habían algunas preguntas en cuanto a qué rol cumple el gobierno, si el gobierno hace algo para desincentivar el consumo de estos productos. Apuntado a la carne, pero creo que claro, también podemos extrapolarlo a los ultraprocesados. ¿Saben lo que pasa? Es que todo lo que tenga que ver con construcción de nuestra identidad alimentaria o de las recomendaciones nutricionales, llámenla como quieran, en la misma mesa de negociación se sienta la agroindustria. Entonces, ¿cómo no vamos a consumir ciertos alimentos si son los que se producen por un lado y son los que ponen el dinero en lugares donde a lo mejor hay baches económicos y son necesarios que estén esas multinacionales? Entonces, es como, creo que el primer freno que tendríamos que hacer es eso, bueno, lobby político más ajustado, me parece, ¿no? Como, bueno, vamos a hacer como, a declarar por un lado, hacer un disclaimer, poder declarar el asunto, pero más allá de eso, poner un freno, ¿no? Bueno, ustedes se quedan afuera, mírennos de afuera, cerramos la puerta, y en la mesa de negociación de qué va a comer la gente de ahora en más, ustedes quédense un rato afuera. Creo que eso sería lo más agradable para todos y todas. Totalmente. Otra pregunta, y acá quizás pensando en las soluciones, es ¿qué otras alternativas existen al modelo agroexportador? Esta pregunta la hizo Inés Pérez.
Vos sabés que justo ayer escuchaba un seminario de soberanía alimentaria y otras cosas más, que son esas cosas aburridas que nadie escucha, escucho yo sola, y, y hablaba una legisladora muy interesante y decía esto de que, depende del lugar donde nos ubiquemos. Yo la escuchaba desde adentro del sistema, como dentro del sistema es como casi imposible frenar una exportación, como lo fomentaba desde ese lugar, no, tenemos que hacer presión para que haya un mercado interno, bueno, lo hablaba en términos económicos que yo desconozco, sé muy poco, estoy recién adentrándome en ese tipo de términos y en ese tipo de información que es muy dura, eso no es algo agradable para mí, ni para nadie creo, y entonces pero si lo planteamos por fuera del sistema, quizás es un poquito más revolucionario el posicionamiento, como el boicot, etcétera, etcétera, como es un poco más de, bueno, basta, se terminó esto, como más revolucionario. El tema es que propuestas reales hacia cambios efectivos a corto plazo, no tenemos, al contrario, de hecho. Totalmente. De hecho, o sea, estamos lidiando con los cerdos acá, los tenemos ya metidos un poco más. ¿Hay algún país que tenga una política en cuanto a la alimentación basada en plantas que promueva este tipo de alimentaciones en el mundo? ¿Alguien me puede ayudar? Veo ahí gente que me puede ayudar en este Sí, momento. adelante. Y quizás, claro, no me dejen hablando sola, pero si Canadá, claro, ahí sí lo iba a decir, pero a lo mejor saben de más, saben de más allá de Canadá. Eh, claro, sí, Canadá, ya sé, Kraselnik. Pero bueno, sí, Canadá lo que tiene es lo que le decías antes, bueno, Dinamarca, mira, bueno, tiene unas guías alimentarias para su población con un menor lobby político. Por ende, hizo unos cambios hace un tiempito, el año pasado en realidad, acerca de la presentación de su plato alimentario como política pública, haciendo una distribución de alimentos no destacando un alimento, sino colocándolo en grupo de alimentos. Es decir, dejó de estar el lácteo, como tenemos en la actualidad, y empezó a formar parte de, por ejemplo, proteínas. Dentro de las proteínas, grupo alimentario, también incluyeron los frutos secos, las legumbres, etcétera, etcétera. Entonces, eso como política pública de Estado es muy importante, pero cuando uno va al trasfondo de eso, entendemos que hay menos presión de la agroindustria, o al menos hay presión, porque hay presión en todos lados. El tema es cuánta voluntad política se tiene para poder hacer un retén de eso. Totalmente. Quería consultarles a Cami, Martín, Clary, si quieren hacer algún aporte, alguna pregunta o alguna intervención. Bueno, no, con respecto a si hay alguna alternativa al el modelo económico, la verdad que es una pregunta muy complicada, pero bueno, lo que se puede decir que hasta el momento Argentina también no le vino en términos económicos estrictos, también no le vino su modelo, porque así todo, bueno, después tuvimos devaluaciones, tuvimos crisis, ahora al parecer se viene otra crisis, como que más o menos parte de lo que expliqué, que estamos exportando, bueno, a China, pero la mayor parte de las exportaciones no tienen nada de valor agregado, por lo tanto, no es algo que se pueda sostener y desde, no sé, el estructuralismo económico, bueno, lo que fuere, se intenta y, bueno, la idea es pasar a procesar, no sé, exportar algo que tenga más elaboración y así puede haber más ingresos y no tenemos que exportar esto que estamos haciendo ahora. Bien. Yo quería agregar, sí. No, adelante. Perdón, sé si nos cruzamos. Yo quería agregar que la verdad que increíble la presentación, tanto de Tincho, de Cami y de Ro. Presentaciones completas, con datos, súper interesantes, y me quedé muy fuerte con esta idea de que, digamos, consumir es un acto político que decía Nutriloca, y que me parece que, pasa la pelota al consumidor, ¿no? Como que el consumidor también tiene un enorme poder de decisión, y que muchas veces esperamos tal vez soluciones de los gobiernos que no llegan y modelos productivos que estamos esperando, que sabemos que son mejores y que van a tardar tal vez mucho tiempo en darse, pero ya desde nuestro lugar hay mucho para hacer, ¿no? En qué comemos, cuándo comemos, cómo comemos, digamos, ese acto me parece que está muy bueno reforzarlo, digamos. Sí, el 100%, sí, el solo hecho de comprar y ya manifestar la decisión de uno ya
es un montón. Desde el lugar de una es muy importante. Para agregar por ahí a lo que antes mencionaba Rocío, creo súper importante esto que decía ella de intentar dejar los paquetes y granelear, como acá en Rosario hay un proyecto graneleando justamente, comprar alimento de verdad es súper difícil, tomar ese hábito es un montón de voluntad, pero bueno, tomarlo lo más que se pueda y después también algo que se hablaba recién, el tema de la agroecología. Realmente hay un montón de espacios, en Rosario hay todo un cordón agroecológico. De hecho, una de las frases que pusimos en nuestras presentaciones es de uno de los primeros exponentes de la agroecología a nivel mundial. Eh, Sirve, digamos, uno puede obtener sus alimentos desde una vista agroecológica y no necesariamente con los modelos de producción actuales, que claramente no son ecológicos y tampoco son saludables. Hay pruebas pruebas científicas de que el glifosato está llegando a nuestros alimentos, y no solo a nuestros alimentos, sino también a productos no alimenticios. El algodón hoy en día tiene trazas de glifosato. Entonces, es súper complejo, pero también creo que es mucho revalorizar la postura que podemos tener como consumidores finales de qué justamente estamos apoyando, como decían los chicos. Y también que es un derecho. O sea, un alimento sano, seguro y soberano es un derecho. Y tenemos que reconocerlo como tal. A lo largo, en todo lo que es Latinoamérica, muchas veces los derechos no han sido dados, sino que han sido conquistados. Y no podemos negar esa historicidad. Es muy importante para la construcción de una sociedad colectiva que entiende que la colectivización es esto, es luchar para no solamente el bien de uno, sino que ese bien no solamente se quede con uno y que obviamente que nos identifique y que bueno, sea útil para un individuo, pero sino también para, a nivel colectivo, y que no solamente eso, sino que luchar para las próximas generaciones. O sea, tener un anhelo superior hoy en día es muy importante, me parece que es una manera excelente de poder planificar la esperanza. Totalmente. Me parece súper importante dar esta discusión y este debate, que como decía, una de las placas que mostraron los chicos es una verdad que tenemos que poner sobre la mesa, y empezar a ser conscientes de que empieza de adentro y después colectivizando el reclamo. Me gustaría invitar a Franco Gotti, que nos va a presentar precisamente en esa línea de ver qué podemos hacer desde lo individual para comenzar. Una herramienta que estuvimos diseñando desde la célula de sustentabilidad, que es el sustentómetro. A ver, Fran, si estás por ahí. Dale, Ceci, ahí les cuento un poquito qué nombre que le pusimos. Ese fue clave en toda este ímpetu que generamos desde Global Shapers para trabajar el consumo responsable. Como todos dijeron, viene mucho desde el consumidor, la actitud que generamos hacia lo que consumimos, saber de dónde proviene y demás. Vi varias inquietudes en el chat que hacían referencia a esto, como que los que participamos de este webinar, que de paso les agradezco a todos por estar, ya tenemos como una actitud proactiva a conocer, a buscar el origen de los alimentos, a consumir más responsablemente en términos de sostenibilidad, pero el alcance nos queda un poco corto, como que no llega a la población en general, los que tenemos esta voluntad, esta conciencia, no somos la mayoría en el planeta, y un poco pasa por quizás la falta de información, o que la información no se hace tan pública, porque hay intereses internacionales que tampoco lo favorecen. Cuando iba escuchando la charla, que me pareció excelente, pensaba también, bueno, en algún momento el tema de la salud en los alimentos no era una cuestión, o sea, los ultraprocesados empezaban a ser en el 1960 como un boom en Estados Unidos y en el mundo, parecía la salvación para la alimentación mundial. Después se vio que los efectos de la salud eran totalmente nocivos, y eso
y la gente que empezó a velar porque esto cambie, logró que la información nutricional esté ahora en los envases que no nos gustan para nada, pero al menos en términos de salud ayudan. Entonces en esta línea, desde la célula de sustentabilidad, se nos ocurrió hacer un sustentómetro para medir los hábitos sustentables de la mayoría de la gente, con el fin de llegar a la mayor cantidad de gente posible, para primero poder censar, pero también poder exponer cómo en el mundo cada persona toma una actitud respecto a su consumo, para poder medir y después mejorarlo. Evidenciando esa información, creemos que va a ser más fácil saber por dónde viene el problema principal desde el consumidor. Y también tenemos una etapa posterior, que la tenemos pensada para evaluar proyectos y organizaciones en términos sustentables, y bueno, pero vamos a empezar con la que es al consumo personal, que ahí Cami va a estar pasando el link, que los invitamos a todos a contestarla, y que si pueden difundirla entre sus conocidos y no tan conocidos y todos los que puedan, genial, porque cuantos más seamos participando en esto, más útil va a ser esta información y nos va a servir para seguir trabajando en futuros proyectos. Así Sí, que gracias por el... Sí. No, que sería como una suerte de diagnóstico, autodiagnóstico, para poder detectar esos puntos de mejora para hacer nuestros hábitos más sustentables, y eso está muy bueno. Claro, el plan es que el mismo sustentómetro te responda, te evalúe como los hábitos de consumo, si pensás en plásticos o consumís plástico, bueno, ten en cuenta que eso genera tanto porcentaje de los gases de efecto invernadero. Información específica respecto al hábito de cada uno que pensamos devolver a quien conteste la encuesta. Ahora está en fase de lanzamiento, así que van a ser los primeros en contestarla. Esta parte todavía no está, pero pronto va a estar. Además, agregar que dentro de, digamos, los objetivos de Global Shapers es justamente llegar a aproximadamente 2.000 personas con estas cuestiones de sustentabilidad y de impulsar estos cambios. Y claramente creemos que un gran cambio es empezar por uno mismo. Justamente por eso es la idea de primero comenzar con el sustentómetro para cada individuo, digamos, para cada uno de nosotros. Así que, como dicen los chicos, no toma más de 10 minutos, es simple de contestar y después van a poder recibir la información sobre cómo mejorar los hábitos, y seguramente los vamos a estar invitando a dentro de unos meses volverlo a completar para que evalúen, por ejemplo, si tener esa información o no pudo hacer que se mejoren ciertos hábitos. Excelente, muy bueno, chicos, muchas gracias. Y bueno, y recién estábamos pensando con el equipo, que bueno, estuvimos un poco monopolizando toda esta charla y nos gustaría también escuchar a ustedes que están asistiendo, y sabemos que hay gente de distintas regiones, no solamente de Argentina, sino también del resto de Latinoamérica. Si alguien tiene alguna pregunta, cualquiera de nosotros que estuvimos charlando, o contarnos una experiencia, una reflexión, siéntanse libres de abrir el micrófono y bueno, y presentarse, contarnos, los escuchamos. Ahí te veo, Fer, saludando. ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? Hola, ¿cómo andan? Soy de Maipú, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, es un pueblo que queda cerca de Mar del Plata, 120 kilómetros. Las inquietudes, miles. ¿Tienen idea con respecto? Ahí estuve, no pude llegar al principio, pero les quería preguntar si qué respuesta hay de parte de Juan Cabandier, porque, perdón que me meta tan político, ¿no? Pero
Vi que estuvo hoy en una charla de Jóvenes por el Clima y no la pude ver, y no sé, es como que digo, bueno, sí está queriendo sacar una huella de protección de humedales, pero no es muy compatible con la situación de los cerdos. Bien. Bueno, para quienes no saben, Juan Cabandier es el ministro de Ambiente de Argentina. Entiendo que la pregunta es por lo que ocurre en los humedales, que son estas quemas indiscriminadas para seguir produciendo ganado. En el día de hoy hubo una manifestación donde se cortó una ruta para reclamar por los humedales y por la protección, porque paren las quemas. Lo que dice el gobierno es que está trabajando, que están apagando los focos, pero el fuego se sigue viendo y el humo sigue llegando. Entonces es bastante contradictorio y también sentimos como una impotencia desde lo que es el ambientalismo. Bueno, yo también estoy dentro del movimiento Fridays for Future, y bueno, y el reclamo es precisamente, primero, que se pare de quemar, y segundo, que se logre una ley de humedales que los proteja. La verdad es que lo que ellos dicen es que están trabajando en eso. Hay también una cuestión judicial en cuanto a los responsables, pero el camino va a ser muy largo. Y bueno, y lo vemos también en el Amazonas, sin ir más lejos, que ocurre exactamente lo mismo en cuanto a quemar espacios naturales y tan biodiversos para seguir produciendo ganado, y que el poder político no toma acciones inmediatas. No sé si alguien quiere responder algo más a ese punto. Pero sí, es algo que si no hay presión social, es muy difícil de frenarlo, porque como mostraban, los intereses son un montón. Así que bueno. Muchas gracias, Fer, sos una genia. Bueno, si no hay más preguntas o aportes, comentarios, vamos a ir cerrando, si les parece. Dejo unos segunditos más por si alguien quiere abrir el micrófono, y si no, ya pasamos al cierre. Qué lindo lo que pone esta chica acá, María. María González, sí. María, ¿estás por ahí? ¿Querés abrir el micrófono y contarnos? Si no, lo leo por acá. María dice, ¿tiene sentido realmente apostar a cosas como viajar en bici y usar tu bolsa de compras cuando no se cuestiona directamente el consumo alimentario de productos de origen animal? Es muy buena interpelación. No sé si la tenemos todavía a Ro por ahí, o si alguien quiere responder a esto en cuanto a el consumo de animales y otros hábitos. Es hermosa esa pregunta. Sí, la realidad es que por eso la batalla tiene que ser cultural, por un lado, porque por un lado tenemos esto de que el modelo médico hegemónico, en realidad la construcción de este modelo médico hegemónico, nos dice que tenemos que consumir proteínas de origen animal, porque si no nos vamos a morir mañana, de déficit de todo. Y ya sabemos que no es así, o al menos no es tan así, ¿no? Entonces, y también por otro lado, y lo dije al finalizar la charla, tiene que ver con la construcción de una identidad, lo sociocultural, y esta creencia que venimos teniendo hace mucho tiempo, ya lo dice Melanie Joy, y lo alarga un poco Alessandra Navarro, en el sentido de considerar el consumo de animales como algo natural, como algo necesario, como algo que no puede faltar, como algo nacional, como natural, necesario y normal, serían las 3 N, es natural, es necesario y es normal, está normativizado el consumo de animales, y además es nacional, es una identidad, en este caso principalmente en Argentina, es nacional. La deconstrucción sociocultural
que tiene que ver con una temporalidad específica, con un proyecto sociopolítico, etcétera, etcétera, es muy complejo, viene y nos invita a cada uno, nos interpela individualmente. Y también nos han hecho creer mucho tiempo que es una cuestión que tiene que ver con una decisión individual y responde a un evento privado y a la propiedad privada. En ese sentido, entonces, me parece que es ahí donde tenemos que empezar a cuestionar profundamente eso. Esto, por eso es como, no puede ir una cosa sin la otra. Y acá no estamos hablando de la persona que se encuentra en el medio del monte y que se alimenta de ese tipo, de los animales que tienen en el fondo de su casa, y que los mata y los consume, y allá con esa persona, y la verdad es que yo no sé cómo lo hace, pero lo hace y consume esos animales. Perfecto, bueno, bárbaro. No estamos hablando de eso, no mueve la balanza, no mueve la aguja del desastre que tenemos en la actualidad. Lo que mueve la balanza, la aguja, tiene que ver con los grandes terratenientes, tiene que ver con esta política extractivista, y tiene que ver también con el sistema agroindustrial que tenemos en la actualidad, ¿sí? No con ese tipo. Entonces la realidad es que en esto que decías, digamos, si tiene sentido realmente apostar a las cosas como viajar en bici, usar tu bolsa de la compra cuando no se cuestiona directamente el consumo, para mí todo tiene sentido, porque si no es como que estamos denunciando que ya fue todo, ya fue, entonces tiro la bolsa, todo tiene sentido, porque el acto soberano también arranca desde lo individual, ¿sí? La soberanía tiene que atravesarnos. Y después, sí o sí, tiene que haber un cambio coyuntural. Y puedo seguir hablando mucho tiempo, me voy a callar porque puedo seguir hablando mucho tiempo. Pero bueno, eso. Y nosotros, También, te podemos seguir Sí. escuchando. claramente, también tiene que ver con que el único, si bien el tema de la ganadería y demás es uno de los factores más contaminantes de nuestro mundo, como mencionó en su charla Rodo antes, también tenemos el problema de los microplásticos. Entonces, por ejemplo, yo lo veo como, bueno, hay que estar atentos a todos los problemas en la medida de lo posible. Y por ejemplo, el uso de una bolsa de tela para ir a hacer tus compras también suma, y suma a que no queden bolsas en cualquier lado y terminen en microplásticos y terminen incluso nuevamente en nuestra comida, porque está comprobado que está en todos lados los microplásticos, literalmente en todos lados. Entonces, es como sumar actividades y granitos de arena